Si estás cansado de caer una y otra vez, si sientes que no puedes dejar de pecar aunque te arrodilles, llores, prometas cambiar y aún así vuelves al mismo lugar, esto es para ti, no estás solo. El apóstol Pablo también pasó por ahí, y lo que él descubrió podría cambiar tu vida hoy. En Romanos 7, Pablo no nos habla como un apóstol perfecto, nos habla como un hombre desgarrado. Dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Te suena familiar? ¿Has querido dejar ese hábito, esa adicción, ese pecado secreto, y vuelves a caer? Entonces entiende esto. Esa lucha no es evidencia de que Dios te ha abandonado. Es evidencia de que el Espíritu Santo sigue ahí, luchando contra tu carne. Pero, alto. No confundas lucha con derrota. Muchos cristianos se han engañado pensando que si todavía caen es porque no tienen fe. Mentira. Pablo tenía fe. Pablo amaba a Dios. Y aún así gritaba con dolor, «Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?» Él sabía que la respuesta no estaba en su fuerza de voluntad, ni en sus años de servicio, ni en su conocimiento, solo en una cosa: Cristo Jesús. Tú no necesitas más esfuerzo, necesitas más rendición, porque cuando tratas de vencer el pecado con tus propias fuerzas, el enemigo se ríe, pero cuando te rindes a la guía del Espíritu Santo, el infierno tiembla. ¿Te has rendido de verdad o solo has intentado mejorar tu conducta? Piénsalo y quédate, porque en las siguientes partes voy a mostrarte cómo Pablo encontró la salida. No para ser perfecto, sino para ser libre, porque no es lo mismo. No sigas creyendo que vas a vencer ese pecado con más fuerza de voluntad. No puedes, y no deberías intentarlo así. ¿Sabes por qué? Porque la ley, aunque es santa, no tiene poder para cambiarte. Solo puede mostrarte tu pecado, señalarte tu falla, pero no puede darte libertad. Pablo lo dijo claro. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, la ley no soluciona el problema, lo revela. Por eso muchos cristianos están atrapados en un ciclo. Pecan, se arrepienten, prometen cambiar, se esfuerzan y pecan otra vez, porque siguen intentando vencer la carne con las armas de la carne. Intentan vivir una vida espiritual, sin una dependencia real del Espíritu. Escucha esto. El enemigo no teme a tus buenas intenciones. Él teme a tu conexión diaria con el Espíritu Santo. Tú no fuiste llamado a sobrevivir al pecado. Fuiste llamado a vivir en victoria, pero esa victoria no está en ti. Está en Cristo en ti. Pablo lo descubrió cuando dejó de enfocarse en lo que él podía hacer y empezó a enfocarse en lo que Cristo ya hizo. ¿Y qué hizo Cristo? Te liberó del poder del pecado. No solo te perdonó, te dio el poder para no volver a esa esclavitud. Pero ese poder solo se activa cuando te rindes y caminas en el Espíritu. Así que ya no te castigues más por no ser perfecto. Pero tampoco te acomodes en la esclavitud. Reconoce que el pecado no puede reinar sobre ti si tú decides vivir bajo la gracia y no bajo la ley. Y eso se elige todos los días, en lo secreto, en lo íntimo, en lo real. No te vayas. En la siguiente parte, te mostraré cómo dejar de ser un cristiano derrotado para convertirte en un guerrero espiritual con identidad, propósito y libertad. Detente un momento y escúchame con el corazón abierto. No eres un esclavo. No naciste de nuevo para vivir atado. Eres un hijo de Dios, y los hijos no viven bajo condenación. Pero muchos todavía se comportan como si el pecado tuviera la última palabra. ¿Por qué? Porque han olvidado su verdadera identidad en Cristo. Pablo lo deja claro. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si estás en Cristo, ya no estás bajo condenación. Pero esa libertad no es automática. Se vive cuando decides andar en el Espíritu. Y aquí está la verdad que muchos ignoran. No puedes caminar en el Espíritu sin morir primero a ti mismo.
¿Quieres vencer ese pecado? Muere. Rinde tu orgullo, tu deseo de control, tus excusas, tu doble vida. Jesús no vino para hacerte una mejor versión de ti. Vino para crucificar al viejo tú y darte una vida nueva. Pero esa crucifixión duele, porque requiere renuncia, y por eso muchos prefieren seguir intentando en lugar de rendirse. Pero escúchame, mientras sigas intentando cambiar tú solo, el pecado seguirá teniendo poder sobre ti. Es hora de tomar una decisión seria, no emocional, no impulsiva, una rendición real. Porque Dios no bendice la hipocresía disfrazada de religiosidad. Él honra la honestidad, el quebranto, la entrega total. Así que, Juan David, si este mensaje está sacudiendo algo dentro de ti, no lo ignores. Es el Espíritu Santo llamándote a un cambio radical, no uno superficial, uno que empieza en lo profundo y transforma tu forma de pensar, de sentir, de vivir. Quédate. En la siguiente parte, te voy a enseñar cómo renovar tu mente para que el pecado deje de tener el control sobre ti. No es magia, es guerra espiritual. Y tú fuiste llamado a vencer. Escúchame bien, guerrero. El pecado no empieza en tus manos, empieza en tu mente. Por eso Pablo no solo habló de rendición, también habló de renovación. Dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sabes lo que significa eso? Que mientras no cambies tu manera de pensar, seguirás repitiendo los mismos errores, orando por libertad sin romper las cadenas mentales que te atan. La lucha con el pecado no se gana solamente en el altar. Se gana en la forma en que piensas el lunes por la mañana, en la forma en que interpretas tus deseos, tus impulsos, tus pensamientos. Si tu mente está programada por el sistema del mundo, vivirás como el mundo. Pero si está llena de la palabra de Dios, actuarás como hijo del Rey. Aquí no estamos hablando de positivismo, estamos hablando de armas espirituales. Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. ¿Y sabes cuáles son esas fortalezas? Pensamientos, ideas falsas, creencias equivocadas que te mantienen atado, como, nunca voy a cambiar. Dios ya se cansó de mí. Esto es más fuerte que yo. Mentira. Todo eso es una fortaleza que debe caer, pero no caerán si no haces algo. Llenarte de la verdad todos los días. No una vez a la semana. No solo los domingos. Todos los días. Y eso requiere disciplina. Requiere hambre. Requiere que digas, prefiero ser libre que seguir cómodo. Porque si no renuevas tu mente, tu carne seguirá ganando. Pero si la renuevas, tu espíritu se fortalece y la victoria comienza a ser parte de tu vida. Quédate conmigo. En la siguiente parte, vamos a hablar de la confesión, una herramienta poderosa, olvidada por muchos, pero que puede romper ciclos de pecado oculto y darte verdadera libertad. ¿Quieres romper ese ciclo de pecado? Entonces necesitas hacer algo que muchos cristianos han dejado de practicar, confesar. Y no hablo de una confesión mecánica, superficial, rápida, como quien marca una casilla espiritual para sentirse menos culpable. Hablo de una confesión real, quebrantada, valiente, transparente. Porque lo que no confiesas te controla. Lo que ocultas en tinieblas crece, pero lo que traes a la luz empieza a morir. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero escucha bien esto. El perdón es automático, pero la limpieza requiere proceso. Y ese proceso empieza cuando tú decides sacar a la luz lo que has ocultado por vergüenza, por miedo o por orgullo. Muchos no vencen porque siguen luchando solos. Pero Dios nunca te llamó a caminar en soledad. Por eso Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Ves la diferencia? El perdón viene de Dios, pero la sanidad viene de la comunidad. Y tú necesitas ambas cosas.
perdón y sanidad. Por eso te pregunto directamente, ¿a quién le has confesado ese pecado que te está destruyendo por dentro? ¿Quién ora por ti? ¿Quién te confronta con amor cuando te desvías? No puedes ser un guerrero espiritual aislado. Un soldado que se separa del ejército es blanco fácil del enemigo. Necesitas rodearte de personas maduras en la fe, personas que no te condenen, pero tampoco te justifiquen, personas que te ayuden a rendirte de verdad. Y si no tienes a nadie aún, ora para que Dios te los muestre. Porque si no confiesas, seguirás preso. Pero si hablas, si te expones, si te humillas, Dios te levantará. Quédate, porque en la siguiente parte te mostraré el poder oculto de la comunión verdadera. No la que se finge en la iglesia, la que transforma de verdad. Escucha esto con atención. El pecado se fortalece en la soledad, pero se debilita en la comunión. Tú puedes ir a la iglesia todos los domingos y seguir solo. Puedes decir, Dios te bendiga, y seguir sin nadie que conozca tu verdadero dolor. Eso no es comunión. Eso es religión superficial. Y en esa condición, el pecado te devora lentamente. Pablo no solo escribió sobre su lucha. Él tenía a Timoteo, a Tito, a Lucas, hombres de Dios que caminaban con él, oraban con él, peleaban la buena batalla a su lado. Y si Pablo, un apóstol, lleno del Espíritu, autor de gran parte del Nuevo Testamento, necesitaba comunión, ¿qué te hace pensar que tú puedes vencer solo? No fuiste diseñado para pelear estas batallas escondido. El enemigo ya sabe tu punto débil. Él no necesita nuevas estrategias, solo necesita aislarte, porque cuando estás aislado, piensas que eres el único que lucha, piensas que no hay salida. Y ahí, empiezas a rendirte por dentro. Pero cuando entras en comunión verdadera, todo cambia. Cuando abres tu corazón con hermanos maduros, cuando te expones, cuando alguien te abraza en vez de juzgarte, cuando alguien ora por ti y te dice, yo también pasé por eso y salí por la gracia de Dios, entonces el infierno pierde poder. Esa comunión verdadera no es emocional, es espiritual. Es la familia de Dios funcionando como debe ser. Y tú necesitas eso, no para ser perfecto, sino para permanecer. Porque la carrera cristiana no se corre en solitario. Así que si aún no tienes comunidad, no esperes a que venga sola. Búscala. Ora. Pide a Dios personas con discernimiento, amor y autoridad espiritual. Guerreros como tú, que no se rinden, que se levantan y que te recuerdan que no estás solo. Quédate, porque en la siguiente parte hablaremos de algo que muchos descuidan, la conexión diaria con Dios, la fuente donde se recarga todo guerrero espiritual. Atiende esto, porque aquí está una de las raíces más profundas del problema. No puedes vencer al pecado si estás desconectado de la fuente de poder. Tú puedes saber mucha Biblia, puedes haber crecido en la iglesia, puedes predicar, servir, cantar, y aún así, caer una y otra vez. ¿Por qué? Porque la victoria no está en el conocimiento ni en la actividad. La victoria está en la conexión viva con Dios, todos los días. Jesús lo dijo claro. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué parte de nada no entendemos? Si no pasas tiempo con Dios, si no oras, si no escuchas su voz, si no te alimentas de su palabra, entonces estás caminando con el tanque vacío. ¿Y qué pasa con un guerrero sin fuerza? El enemigo lo derriba fácilmente. Muchos caen porque descuidan lo secreto. Oran solo cuando se sienten culpables. Buscan a Dios solo cuando todo se derrumba. Pero mientras no hagas de tu conexión con Dios una prioridad absoluta, seguirás vulnerable. Escucha esto. La oración no es una rutina religiosa. Es tu línea directa con el cielo. Es donde se rompe el orgullo, donde se alinea el corazón, donde el Espíritu Santo toma control. Y si no estás orando, alguien más está tomando el control. Y no es Dios.
Pablo no fue libre por ser fuerte. Fue libre porque entendió que solo en comunión con el Espíritu podía vencer su naturaleza caída. ¿Tú ya entendiste eso? ¿O todavía crees que puedes con tu fuerza? Empieza con 15 minutos diarios, después 30, luego 1 hora. No te enfoques en cantidad, enfócate en calidad y constancia, porque si Dios no es tu refugio diario, el pecado volverá a ser tu escondite. Quédate conmigo. En la siguiente parte vamos a hablar de algo clave, la gracia, no como excusa para seguir pecando, sino como el poder real para salir del pecado de una vez por todas. No confundas la gracia con permiso. La gracia no es la excusa para seguir cayendo. Es el poder que Dios te da para levantarte y no volver atrás. Muchos han distorsionado este concepto. Dicen, Dios me ama como soy. Y es verdad. Pero también te ama demasiado como para dejarte como estás. La gracia no es una sábana que tapa el pecado. Es un fuego que lo consume. Pablo lo entendió perfectamente. Por eso escribió, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ninguna manera. Cuando entiendes la gracia, no quieres jugar con el pecado, quieres huir de él. La gracia no solo te perdona, te transforma, pero necesitas recibirla con humildad, no como quien dice, Dios me entiende, sino como quien dice, Dios me rescató y no quiero volver a las cadenas. Y aquí está la clave. Tú no puedes producir esa transformación por ti mismo, pero cuando rindes tu corazón, Dios lo hace en ti. No es inmediato, no es mágico, pero sí es real. Y comienza con una decisión: dejar de justificarte y comenzar a rendirte. El enemigo quiere que veas la gracia como una licencia. Dios quiere que la veas como una herramienta de guerra, porque con ella puedes levantarte del lodo, romper pactos oscuros, vencer hábitos ocultos y caminar en la luz. Pablo sabía que sin gracia seguiría siendo el perseguidor de cristianos, pero con gracia se convirtió en el apóstol que escribió: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Tú puedes decir eso. Puedes mirar tu pasado y decir, ya no soy el mismo, gracias a su gracia. Si no, hoy es el día de empezar a caminar diferente. Quédate. En la siguiente parte, vamos a desmantelar una mentira común: la idea de que la transformación es instantánea. No lo es un proceso, pero un proceso glorioso cuando caminas con Dios. Escúchame, porque esto va a sacudir tu mentalidad. La transformación no es un evento, es un proceso. Y si crees que vas a dejar de pecar de un día para otro solo porque oraste fuerte, vas a vivir frustrado. Dios no trabaja con fórmulas, trabaja con formación. Pablo no escribió Romanos 7 al inicio de su conversión. Lo escribió después de años caminando con Cristo, años predicando, plantando iglesias, viendo milagros. Y aún así luchaba con la carne. Sí, porque la santificación no es una varita mágica, es una guerra diaria. Y tú necesitas entender esto. No estás fallando porque no eres perfecto. Estás creciendo porque sigues luchando. La diferencia entre un cristiano maduro y uno inmaduro no es que el maduro no caiga, sino que cuando cae, se levanta más rápido, se rinde más profundo y corre más cerca del corazón de Dios. Muchos se frustran porque sienten que no avanzan, pero el problema no es la lentitud. El problema es detenerse. Si tú estás caminando, aunque sea a paso lento, aunque tropieces, aunque llores, pero no te detienes. Dios está obrando en ti. Pablo entendió esto cuando escribió: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿Lo ves? Dios empezó tu proceso. Él lo terminará. Pero no si tú abandonas, no si tú te rindes al pecado, no si tú decides que esto es lo que hay. Tú no naciste para resignarte, naciste para ser renovado, día a día, pensamiento a pensamiento, paso a paso, y eso requiere paciencia, fe y dependencia. Así que no mires tu progreso comparándote con otros. Míralo comparándote con quien eras ayer, y si hoy caíste menos que antes,
Si hoy oraste aunque te costó, si hoy decidiste rendirte otra vez, entonces vas por buen camino. Quédate, porque en la última parte, vamos a cerrar con una verdad poderosa: cómo vivir cada día en victoria y no volver atrás. Prepárate, porque esto puede marcar un antes y un después en tu caminar. Ahora escúchame con toda tu atención. Vivir en victoria es posible, pero no es automático, no es emocional, no es religioso. Es una decisión diaria de vivir conectado al Espíritu Santo. Pablo terminó su confesión desgarradora en Romanos 7 con una declaración de fe: Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Ahí está la clave. No en Pablo, no en ti, no en mí, en Cristo. Él es la respuesta. Él es el camino. Él es la fuerza que tu carne nunca tendrá. ¿Y cómo se vive esa victoria cada día? Número 1. Recuerda quién eres en Cristo. No eres un esclavo. Eres un hijo. Eres perdonado. Eres sellado. Eres libre. Pero si no lo recuerdas, el enemigo te lo hará olvidar. Número 2. Alimenta tu espíritu más que tu carne. Deja de llenar tu mente con basura, con redes vacías, con conversaciones muertas. Abre la palabra. Ora. Adora. Conéctate con tu Padre. Número 3. Vigila tus pensamientos y tus ambientes. Muchos caen no porque el pecado sea más fuerte, sino porque se acercan demasiado a él. Apártate. Corta. Huye. Guarda tu mente, tu cuerpo, tus ojos. Número 4. Mantente en comunidad. No dejes de congregarte. No camines solo. Rodéate de guerreros, no espectadores. Gente que ora contigo, no solo que te aplaude. Y número 5. Cuando caigas, no te quedes ahí. Levántate. Corre a los brazos del Padre. No dejes que la culpa te robe lo que la gracia ya pagó por ti. Hoy Dios te dice lo mismo que le reveló a Pablo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. No necesitas más fuerza, necesitas más dependencia, porque cuando te rindes, Dios pelea por ti. Así que, guerrero, si esto te habló, si esto sacudió algo en lo profundo, no lo dejes pasar. Comenta abajo: Yo quiero vivir en el Espíritu. Y mira el siguiente video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Porque el Espíritu Santo no ha terminado contigo. Esto apenas comienza. Si este mensaje habló a tu vida, coméntalo aquí abajo con un "Quiero vivir en el Espíritu". Y no te vayas todavía. Mira el siguiente video que está apareciendo en tu pantalla. Dios quiere seguir hablándote.